esa bendición tan grande que Él nos concede. Vamos a leer la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a dar lectura a la bendita y santa palabra de nuestro Dios, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 11. Leemos la palabra del Señor unidos y dice la Escritura así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues apareceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Oramos. Padre bendito, en esta hora nos acercamos a ti dándote gracias, porque tenemos la dicha y la bendición de poder meditar en tu palabra. Señor, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones y permite que seamos edificados, Señor amado, con tu palabra gloriosa, sabiendo que tú haces más, Señor, y que tú nos bendecirás con tu bendita y santa palabra. Te doy muchas gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Yo sé que cada uno de ustedes ha conocido a personas que hablan mucho, prometen mucho y hacen poco. Y entonces uno les dice, queremos hechos y no ¿qué? Y no palabras. Queremos hechos y no palabras. Como cristianos, amados hermanos, nosotros también tenemos que manifestar con hechos lo que profesamos con nuestros labios, lo que predicamos y lo que decimos que Dios ha hecho por su Espíritu en nosotros. Es por eso que hoy quiero en estos minutos hablar de esto, cómo manifestar una vida en el Espíritu, así, cómo manifestar una vida en el Espíritu. Y la verdad, amados hermanos, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que saber que el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas las 24 horas del día y que ese gobierno del Espíritu Santo se manifiesta en un estilo de vida que concuerda exactamente con la palabra de Dios. Hermano, el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso era para fortalecer la fe de cada uno de ellos mediante la explicación de la naturaleza y propósito de la iglesia, porque la iglesia Dios la ha dejado aquí en esta tierra con un propósito. Y a veces nosotros decimos, fíjese, a veces hay iglesias en lugares muy difíciles y uno dice, ¿por qué la iglesia está en medio de un lugar tan complicado? ¿Qué podemos decir nosotros de la iglesia central de nuestro movimiento? Y uno dice, ¿dónde quiso el Señor que naciera? En medio de la Merced. ¿Cómo ahí? Dice uno. ¿Por qué no fue en Polanco?
¿Por qué no fue en esas colonias donde hay mucha gente nice? No, Dios tenía un ¿qué? Dios tenía un propósito muy específico con nuestro movimiento y con la iglesia, amados hermanos. Y entonces, precisamente el asunto que el capítulo 5 de esta carta nos presenta y que hace resaltar es la vida en el Espíritu. Así, la vida del creyente en el Espíritu. Y bueno, nosotros consideramos esto, ¿cómo manifestamos una vida en el Espíritu? Y entonces, amados hermanos, en primer lugar, cuando hablamos de esto, ¿cómo manifestar una vida en el Espíritu? Lo vemos en los primeros 2 versículos, y es una vida que imita a Dios, así. Y entonces cuando nosotros vemos lo que nos dice aquí, vamos a leerlo. Dice así, amados hermanos, dice Efesios 5, 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Mire qué hermosa es la palabra, porque a veces nosotros decimos: ay, el hermano es muy espiritual. Dame razones por las cuales me dice que es muy espiritual. Porque cuando ora palmea las manos y canta muy bonito, ¿eso es ser espiritual? No, uno puede palmear. Hay gente que viene, hermanos, palmea y en su casa golpean a la esposa, maltratan a los hijos. Eso no es tener una vida gobernada por el Espíritu Santo ni dirigida por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo aquí nos muestra claramente cómo es que el creyente tiene que manifestar esa vida en el Espíritu, esa vida gobernada. Y entonces dice: ¿qué tengo que hacer? Pues sed imitadores de Dios. La idea es simple. Debemos hacer de Dios nuestro ejemplo y modelo. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Es Dios, es Cristo el Señor. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. No podemos nosotros contentarnos con compararnos, amados hermanos, entre hombres. Debemos prestar atención a lo que la Escritura nos está presentando y que nos dice: hay que ser imitadores de Dios. ¿Y cómo es el Señor? Pues Él es santo, para empezar, como decía el apóstol Pedro muy claramente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y ya cuando nos está diciendo aquí: sed pues imitadores de Dios como hijos que, amados, hermano, un hijo que se siente amado, lo que hace con su padre es que lo imita, lo admira, quiere seguir sus pasos y lo va viendo lo que él está haciendo. Ahora nosotros nos fijamos en el Señor, y aquí nos habla cómo voy a imitarlo, en qué tengo que imitarlo. Pues en el amor, andad en amor. ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿No nos mostró su amor en la persona de nuestro Señor Jesucristo al darnos a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos? ¿Se da cuenta? Entonces dice: andad en amor como también Cristo nos amó. Y ya tenemos nosotros el modelo y ya tenemos el ejemplo. Por eso hablamos cómo manifestar una vida en el Espíritu. ¿Cómo la manifestamos? Entonces, un estilo de vida cuyo modelo es Cristo el Señor, y entonces nosotros manifestamos el carácter de Cristo a través del amor. Y dice: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor que suave. Hermano, nuestra vida es una ofrenda.
Nuestra vida es una ofrenda que presentamos delante del Señor todos los días. Y por eso cuando decimos, amados hermanos, cuando hablamos cómo manifestar una vida en el Espíritu, en primer lugar, es una vida que imita a Dios. Así. Imita a Dios. Ahora, nosotros notemos esto, porque aquí está diciendo, sed pues imitadores de Dios. No está diciendo, piensa en Dios o admira a Dios, porque hay gente que dice, yo admiro a Dios, yo creo en Dios. No, tú tienes que imitarlo. Tu estilo de vida me tiene que decir que Él vive en ti. Porque tú puedes tener buenos conceptos de Dios, pero no tener nada de Él dentro de ¿qué? Dentro de ti. Tú puedes hablar mucho de Dios y no tener absolutamente nada de Él. ¿Se da cuenta? Se da cuenta, pero cuando ya nos habla a sus hijos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bendito es el nombre del Señor. Amados hermanos, los versículos 3 y 4 nos dice así. Vamos a leerlo. Dice así, amados hermanos, Efesios 5, 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Fíjese cómo termina, sino antes bien, ¿qué cosa? Acciones de gracia. Entonces, cuando hablamos nosotros de esto, ¿cómo manifestamos una vida en el Espíritu? Es una vida que alaba a Dios continuamente. ¿Se da cuenta? Una vida que alaba a Dios continuamente. Eso es maravilloso. Ahora, ya nos está diciendo aquí, amados hermanos, que las obscenidades, las vulgaridades son tan comunes en nuestra sociedad, en la sociedad que vivimos, que si nosotros no tenemos cuidado, nuestra mente y corazón comienza a aceptarla como algo normal. La advertencia del apóstol Pablo indica que el vocabulario perverso no tiene por qué ser parte del diálogo cristiano, porque no refleja la presencia de Dios en nosotros. Entonces, por eso, amados hermanos, cuando nosotros vemos aquí en la Escritura y está hablando a la iglesia, le dice, pero fornicación y toda inmundicia, todo lo que es sucio o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. O sea, no puede estar todo eso en la boca de un adorador. Nuestra vida, amados hermanos, es de Dios y lo adoramos a Él. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a ¿qué? A santos. ¿Se da cuenta por qué hablamos nosotros? ¿Cómo manifestamos una vida en el Espíritu? Es una vida que alaba a Dios ¿qué? Continuamente. ¿Se acuerda usted que el salmista decía, bendeciré a Jehová ¿qué? En todo tiempo? Su alabanza será siempre en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Estamos hablando cómo manifestamos una vida en el Espíritu. Es una vida que alaba a Dios continuamente. Y ya nos está diciendo aquí, ahora, ni palabras torpes, ni necedades. No te pongas a hablar necedades. Eso no glorifica a Dios, eso no glorifica a Cristo. No, que yo ya no voy a seguir en la vida cristiana, yo ya me voy. Esas son torpezas, esas son necedades.
Si nosotros estamos aquí, no es por nuestra fuerza. Por eso yo no puedo decir, no, pues yo ya me voy. O sea, ¿es que yo estoy hasta este punto de mi vida cristiana por mi fuerza? Y la respuesta es no. Si yo estoy aquí, es por la misericordia de Dios. Si usted está aquí, es porque Dios le ha sostenido por medio de su Espíritu hasta el día de hoy. Y nuestra vida tiene que glorificarle a Él. Por eso dice, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías, que son chistes en doble sentido. Oiga, eso no conviene a santos. Ni truanería, que no conviene, sino antes bien, dice, acciones de gracia. Por eso hablamos, ¿cómo manifestar una vida en el Espíritu? Es una vida que imita a Dios, número uno. Número dos, es una vida que está alabando a Dios continuamente. Glorifica a Dios continuamente. Es una vida gobernada por el Espíritu Santo. Así, amados hermanos, y tenemos nosotros también, lea conmigo versículos 5, 6 y 7. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos así. Y entonces, cuando nosotros hablamos, amados hermanos, de esto, que tenemos, cómo manifestamos una vida en el Espíritu, porque nuestra vida, la vida del creyente, no se hace cómplice de las tinieblas. No se hace cómplice. Usted puede ser cómplice de fraude en su trabajo. Nadie lo sabe, puede estar maquillando las cosas. O lo incitan a ello, pero el Señor, ¿qué dice? ¿Esa es una vida guiada por el Espíritu de Dios? Y la respuesta es no. Por eso cuando ya nos está diciendo, amados hermanos, y leemos la palabra, porque sabéis esto ya lo sabes bien, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y les habla con claridad, en vista, amados hermanos, del hecho y de lo que estaba pasando. Y el apóstol Pablo habla que la ira de Dios será derramada sobre aquellos que no hayan sido regenerados a causa de estos pecados. La razón por la cual está diciendo, porque por estas causas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Y por eso el Señor dice, y hablando a los efesios, y les dice, ustedes son hijos de desobediencia. Por eso es que termina diciendo, no seáis pues aparceros con ellos. Es decir, no seas participante. Si ellos hacen sus cosas, tú compórtate como un cristiano. Si ellos viven en tinieblas, tú no puedes vivir en tinieblas. No puedes vivir en tinieblas. El apóstol Pablo, amados hermanos, asume que los cristianos no tienen sus vidas marcadas habitualmente por ninguno de estos pecados. Ahora,
Ni siquiera ocasionalmente deberíamos ser participantes con ellos. ¿Con quién? Con los hijos de desobediencia. No. Por eso está diciendo, no seáis pues aparceros, no seáis pues participantes con ellos. No. Porque eso no manifiesta una vida guiada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y hablamos cómo manifestamos una vida en el Espíritu. Es una vida que imita a Dios. No solo eso, sino una vida que alaba a Dios continuamente y una vida que no se hace cómplice de las tinieblas. Aún, amados hermanos, cuando usted conoce que alguien está en pecado, dice, es miembro de iglesia, y usted se calla, es para no afectarlo. Pues lo está afectando, y mucho. Porque eso tiene que salir a la luz. No podemos nosotros hacernos cómplices de las tinieblas. Dios es luz. Y Cristo es la luz del mundo. ¿Cómo entonces puede un creyente ser cómplice de las tinieblas? Donde llega la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? ¿Se van? ¿Se van? ¿Se da cuenta? Hablamos, amados hermanos, cómo manifestar una vida en el Espíritu. Y entonces tenemos nosotros, versículos 8 al 11, dice así, Efesios 5, 8 al 11, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. ¿Cómo manifestar una vida en el Espíritu? Es una vida que refleja la luz de Cristo. ¿Y la luz de Cristo se puede esconder? En ninguna parte, hermanos, en ninguna parte. La luz de Cristo no se puede esconder por más que usted quiera. Inmediatamente dice, ese como que es raro, ¿no? ¿Por qué es raro? Pues es que no es como nosotros. ¿Cómo va a ser como tú si Él tiene la luz de Cristo? Y entonces dicen que el cristiano es que es raro. No, no es que sea raro, tiene a Cristo y Cristo es luz. Y manifiesta la luz de Cristo el Señor. Por eso cuando ya nos está diciendo, en otro tiempo erais tinieblas, se da cuenta, dice, antes eso éramos, estábamos en las tinieblas. Ese era otro tiempo. Mas ahora ya nos está presentando nuestra realidad y nuestro presente glorioso en el Espíritu. Mas ahora, tenlo presente, ahora sois luz en el Señor. Hermano, eso es lo que somos. Ahora soy luz en el Señor. Entonces dice, si soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Damos la gloria al Señor. Y así, amados hermanos, andad como hijos de luz. Es decir, el estilo de vida es de obediencia, de santidad, vida de piedad y temor de Dios. Por eso hablamos, y el apóstol Pablo está hablando, ¿cómo se manifiesta una vida en el Espíritu?
Es verdad, uno puede aplaudir, uno puede gozarse, pero eso no me dice que usted realmente está llevando una vida en el Espíritu. No porque lloró aquí, alzó sus manos y palmeó, dice, qué espiritual es. No, eso no me dice que sea usted espiritual, ni que siquiera esté llevando una vida en el Espíritu. Nuestro estilo de vida es lo que va a manifestar que realmente ese creyente es espiritual y vive bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida diaria. Por eso, amados hermanos, ¿cómo manifestamos una vida en el Espíritu? Es una vida que refleja la luz de Cristo. Y ya nos dice, porque el fruto del Espíritu, ¿se da cuenta? Dice, cuando hablamos y decimos, ¿qué luz estoy reflejando? Inmediatamente nos está diciendo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia, ¿y qué? Y verdad. Porque tampoco es decir, yo soy cristiano y miren mi luz, la luz que yo reflejo. No. La luz que nos está diciendo la Escritura se manifiesta a través del fruto del Espíritu en toda bondad. ¿Cuánta bondad hay de dónde? Aquí en su corazón. Para con los demás. A más de ello, amados hermanos, bondad y justicia. ¿Se da cuenta? Que nos está hablando de la rectitud con que nosotros obramos en nuestro diario vivir. Bondad, justicia y verdad. Así, aprobando lo que es agradable al Señor. Aprobando, hermano, esta siempre examina, somete a prueba lo que es agradable al Señor. Todo lo somete a prueba por la palabra. Esto lo aprueba Dios, ¿esto qué? No lo aprueba. Someta todo a la palabra de Dios. Oiga, aprobando lo que es agradable al Señor. Esa es una vida manifestada en el Espíritu. No se come todo, no aprueba todo, no está de acuerdo con todo. Sin embargo, todo lo somete ¿a qué? Al escrutinio de la palabra para ver si esta es aprobada de Dios. Como el creyente siempre va a andar con cuidado y con la guía del Espíritu Santo. Y entonces dice, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas. Está diciendo, no tengan nada que ver con las obras de maldad, de la oscuridad, de las tinieblas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Denúncialas. Hay que redarguirlas. Denuncia. Es lo que está mandando. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan absolutamente en nada. Hermano, y esto es complicado. ¿Por qué cree que rechazaban al Señor? ¿Por qué cree usted que lo crucificaron? ¿Por qué le bajaron la cabeza a Juan Bautista? ¿Qué denunció? El pecado. ¿Por qué apedrearon al protomártir San Esteban? Cuando él les estaba predicando y eran redarguidos, porque les habló ¿con qué? Con la verdad. ¿Y cuántas veces al pueblo le da miedo hablar con la verdad? Es que si se ofende mi hijo y si se molesta mi familia y entonces si le digo la verdad y se enoja, porque le da miedo.
Le da miedo. Hablar como Cristo cuando les hablaba a los fariseos, sepulcros blanqueados, y les decía su verdad. Juan Bautista hablaba la verdad a Herodes. Y ya cuando nos está diciendo, por eso nos dice aquí, no comuniquéis así, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, no se hagan cómplices. Señor, ¿qué hago? Antes bien, redarguidlas. Hazle ver el error. No es para ofender, pero hasta en el mundo dicen, es que la verdad no qué. Así dicen. La verdad no peca, pero qué. La verdad incomoda mucho, así como que, ay, es que, ¿y cómo le digo? Dice la verdad. Pues díselo con amor, pero es la verdad. Como nos enseña el Señor, con misericordia y verdad se corrige el pecado y se apartan ¿qué? Del mal los hombres. Y ya uno está redarguyendo, porque eso es lo que nos toca como hijos de luz, como cristianos. Oye, hermano, oye, familia mía, esto no está bien. Bueno, tú tienes la libertad de tomar tu decisión, pero yo tengo la responsabilidad de decirte que estás ¿qué? Mal, estás en pecado, estás en error, estás equivocado. No se haga cómplice, porque usted ve que va rumbo al infierno y nadie lo detiene. Háblele la palabra. Por eso, amados hermanos, se da cuenta que glorioso es manifestar una vida en el Espíritu. Y no nada más se trata de decir, yo soy cristiano y soy espiritual. No se trata de eso. Hay que manifestarlo, que somos espirituales, que el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, se manifiesta con hechos. Y hemos visto que el Señor nos enseña y nos manda cómo manifestar una vida en el Espíritu. Esa es una vida que imita a Dios. Es una vida que alaba a Dios continuamente. Su vida glorifica al Señor y por su vida todo mundo da la gloria ¿a quién? A Dios. Es una vida que no se hace cómplice de las tinieblas. Es que me callo para no tener problemas. Es una vida que refleja la luz gloriosa de Cristo. ¿Se da cuenta? Necesitamos decirle al Señor, Señor, queremos que tu Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra, porque los hechos son los que manifiestan que realmente vivimos en el Espíritu. No es tanto lo que hablemos, sino lo que hacemos. Lo que hacemos. Y que sea Dios testigo de que vivimos bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Póngase de pie. Dios le habla a usted en esta noche, amado hermano. Usted que no está imitando a Dios. Yo no sé a quién está imitando, pero a Dios no. Y Dios le habla directo. Y le habla a usted porque no lleva una vida de adoración y alabanza continua. Porque el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos lleva a glorificar ¿a quién? A Cristo. O sea, es imposible que uno diga, yo soy cristiano y tengo el Espíritu de Dios en mí y no tenga una vida de alabanza y de adoración. O sea, eso es imposible, es ilógico. Dios le habla a usted. Usted que se ha hecho cómplice de las tinieblas, que sabe que su familia, su amigo vive en pecado, está en el error, pero usted se queda calladito por temor.
Cristo es luz. Y la luz lo descubre, ¿qué? Todo lo descubre. Muestra el error. Y no es para mal. ¿Es para qué? Para bien. Dios le habla a usted porque usted tiene que reflejar diariamente la luz gloriosa de Cristo. Vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle, Señor, aquí está nuestra vida. Si alguien me conoce, también eres tú, Señor. No te puedo esconder nada. Señor, yo puedo engañar a todos porque soy tan hábil, pero al único que no puedo engañar es a ti. Perdóname, límpiame, santifícame, gobierna mi vida por el poder glorioso de tu Espíritu. Guíame tú, Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre de misericordia, en esta preciosa hora de la noche nos acercamos a ti, dándote gracias porque tenemos la bendición, Señor amado, tan grande de oír la voz gloriosa de tu palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor amado, porque nos das la dicha de adorarte, de derramar nuestro corazón, de alzar nuestras manos. Pero no basta, Señor, no basta para decir que somos espirituales o que llevamos una vida bajo el Espíritu de Dios, sino que tu palabra nos muestra, Señor amado, el estilo de vida que un creyente gobernado y guiado bajo la luz gloriosa del Espíritu manifiesta continuamente. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque nos recuerda, Señor, lo que cada uno de nosotros debemos manifestar con nuestra conducta, con nuestra vida, en nuestro diario vivir. Muchas gracias, Señor. Tómanos en tus manos. Sigue siendo con tu iglesia. Sigue bendiciendo, Señor amado, a cada uno. Sigue, Señor amado, hablando a nuestras vidas y sigue transformando los corazones por el poder glorioso de tu palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Muchas gracias porque para siempre es tu misericordia. Ahora te ruego, Señor, nos despidas en paz y que mientras distante unos de otros la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos, ahora y siempre.